Dice Hechos 1:3, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles este día miércoles. Hemos pasado ya lo que se conoce popularmente como la Semana Santa, y digo popularmente porque no es un nombre bíblico, ni Viernes Santo, ni Jueves Santo, ni nada de eso. Pero bueno, aprovechamos estos días para recordar lo que todo el mundo recuerda, que es a Jesús. El domingo pasado fue el domingo en que Jesús resucita, históricamente ahí está en la Biblia, y quiero en este día platicar un poco esos 40 días que estuvo Jesús después de que resucita, esos 40 días que fueron los últimos aquí en la tierra, y cómo finalmente Él asciende, va al cielo. Y aquí nos dice Hechos 1:3, que ya leí, qué es lo que Él hizo durante esos 40 días. Él se apareció a muchas personas y les demostró con pruebas convincentes, o sea, había mucha duda en la gente, y Él se aparece pues a las personas claves, a grupos claves sin duda, y también les habló del reino de Dios, en qué consistía ahora la función de ese pueblo que le tenía como rey espiritualmente hablando. Pero antes de entrar en este tema, déjenme recordarle cómo el número 40 siempre ha sido parte de la Biblia. Dios juzga la tierra por 40 días durante el diluvio, usted se da cuenta de eso. También ese número 40 aparece cuando Dios transforma a Moisés y a su pueblo en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches. También en cuanto a los espías enviados a Jericó, también cuando es amenazado el pueblo de Israel por Goliat, 40 días. Elías también tiene ahí un periodo de 40 días. La población de Nínive también tiene ahí ese lapso de 40 días para algunas situaciones. O sea, no lo voy a estar explicando cada punto, es largo. Jesús, cuando fue llevado al desierto, fue probado 40 días. Y en fin, Jesús aparece pues ahora a la gente, a las personas 40 días, durante 40 días después de que ha resucitado, ¿verdad? Entonces vamos a platicar un poquito por qué Jesús, después de que resucita, no asciende inmediatamente al cielo. Bueno, ya dijimos aquí en Hechos que nos dice que demostró con muchas pruebas convincentes, había dudas. Ya saben que allí nos habla los evangelios, como la misma gente le crea por ahí unas mentiras, y que pues digan que se lo robaron sus discípulos y le paga ahí a los soldados, y entonces había muchas dudas, y entre los mismos discípulos había dudas, entre el mismo pueblo cristiano había dudas. Entonces Jesús se aparece, y vamos a ver aquí las apariciones que Él hizo en esos 40 días, al menos las que menciona la Biblia, no todas las menciona sin duda, y también cómo les explica algunas cosas que tenemos que recordar siendo parte de su reino. La primera aparición que Él tiene después de que resucita es a María Magdalena cerca del sepulcro. Ahí lo dice Marcos 16, 9 y 10. Va María Magdalena, ella pregunta ahí a los ángeles dónde lo pusieron, y voltea y lo ve allí a Jesús. También aparece a otras mujeres. Aquí la Biblia habla de María Magdalena y la otra María. Probablemente había más, pero aquí se mencionan esas dos, en un sitio entre el sepulcro y Jerusalén. Aparece por ahí Jesús, les aparece Jesús. También nos habla aquí, usted ha de recordar, iban dos discípulos caminando a Emaús, de Jerusalén a Emaús, ya estaba atardeciendo. Uno de esos discípulos se llamaba Cleofas, nos habla ahí en Marcos 16, 12, Lucas 24,
13, y van platicando y Jesús se les acerca y les dice de qué están hablando. Bueno, y le explican pues que no sabes que Jesús fue crucificado y fue enterrado, y entonces Jesús, sin mostrarse que él era, les empieza a hablar, dice, desde Moisés, dice, hasta todos los profetas, todos les dice lo que decían las escrituras de él mismo. En fin, después se dan cuenta que era Jesús, ¿verdad? También se le aparece a Pedro como cuarta ocasión en esas apariciones, la cuarta aparición, digámoslo así, que está en la Biblia. Pedro en las cercanías de Jerusalén, ahí en Lucas 24:34 y en 1 Corintios 15:5, no dice exactamente dónde, pero sí es antes de que lo abordara allá en la orilla del mar. Aquí es en otro lado. También como quinta ocasión que aparece a 10 de los apóstoles y otras personas ahí en Jerusalén, Juan 20:19. A los 11 apóstoles como sexta aparición en Jerusalén, ahí en Marcos 16:14, Juan 20:26, ese domingo cuando estaban por allí. Por ahí estaban los discípulos encerrados, atemorizados, sin duda, pues tenían razón, ¿verdad? Y Jesús estaba todo cerrado, atrancado, ¿verdad? Algunos dicen que estaban en cuarentena por ahí, y Jesús entra, pues no tenía necesidad de puerta, él entra y se les aparece allí. A 7 de los apóstoles en el mar de Tiberias. El mar de Tiberias, conocido también como el mar de Galilea. Tiberias por el emperador Tiberio, que le puso su nombre. Galilea por la región que abarcaba, y también se le conoce como el mar de Kineret o Cineret, quiere decir arpa, y el mar pues tiene una forma de arpa, por eso se le llamaba así. Bueno, se les aparece allí. Es cuando tienen un desayuno de un pescado ahí muy rico, y después confronta a Pedro. Ya se le había aparecido una vez, ahora se volvió a aparecer con varios de los discípulos. También como octava aparición a los 11 apóstoles en un monte de Galilea, es donde les habla de la gran comisión. También ya había aparecido ahí cuando aparece con los apóstoles, cuando entra ahí en ese cuarto que estaban encerrados a Tomás. Acuérdense que Tomás, junto con los demás apóstoles, Tomás tenía pues muchas dudas, y Tomás decía a los apóstoles, pues hasta que yo no toque su cuerpo y meta mis dedos en sus manos, no voy a creer. Y tenemos esa expresión nosotros, hablando de dudas, pues hasta no ver. Yo como Santo Tomás decimos, hasta no ver, no creer. Imagínense, nosotros estuviéramos ahí también con muchas dudas. Por eso dice aquí que Jesús se presenta con pruebas convincentes, con pruebas que no dejarían lugar a dudas de que él resucitó. Entonces ya hablamos de que en este monte cerca de Galilea es la gran comisión, ¿verdad? Ya hablaremos un poquito de ello el viernes, si Dios nos da vida. En la novena aparición a 500 hermanos juntos, no se especifica en qué sitio, pero fue tal vez en Galilea, ¿verdad? La Biblia dice en algunos de esos pasajes que algunos dudaban, entonces Jesús se aparece allí. En 1 Corintios 15:6 nos habla de esta situación de estos hermanos. Como décimo momento de aparición a Santiago o Jacobo, allá en 1 Corintios 15:7. Esto es interesante porque ninguno de los otros escritores de los evangelios pues menciona esta aparición, digamos, ¿verdad? O esta manifestación de Jesús. Y por último, a los 11 apóstoles, cuando él va a ascender en el monte de los olivos cerca de Betania, él asciende, ahí se presenta a todos y él asciende al cielo. Entonces, sin duda que la Biblia nos habla de este acontecimiento, esos 40 días que Jesús estuvo, y vamos a platicar el viernes, Dios mediante, qué pasa en ese lapso, qué les dice, qué les ordena, ¿verdad? Y después viene lo que se llama el día del Pentecostés, cuando se cumplen 50 días después de que Jesús
resucita. Estaremos hablando de eso si Dios nos da vida este próximo viernes, pero recuerde que la duda siempre ha existido, y cuando la duda es muy larga de tiempo, yo diría de días, pues ya es algo en que el diablo está ahí metiéndose. Dice la palabra de Dios que tu sí sea sí y tu no sea no, porque lo que no proviene de esto proviene del malo, desde el diablo. Entonces la duda tiene lugar en nuestra vida, pero cuando se extiende y nos causa problemas, y es el diablo el que está allí entrando en nuestra vida. Y Jesús se presenta y dice: yo soy Jesús, resucité, aquí estoy, tóquenme. Habló con ellos, comió con ellos, por si hubiera alguna duda de que era un espíritu el que se apareció. Y después, a los ojos, a vista de ellos, él asciende y les ha indicado ya, lo vamos a platicar el próximo viernes, pues lo que habría que hacer. Les leo nuevamente Hechos 1:3. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. ¿Qué les toca hacer ahora? Así que no tenga temor cuando a veces entra la duda, siempre y cuando no sea mucho tiempo, porque la duda nos debe llevar a la fe. Y es bueno que a veces nos cuestionemos algunas cosas, que las razonemos, que las pesemos a la luz de la Biblia, quizás con personas que saben de la palabra, que nos pueden ayudar a aclarar algunas cosas, pero la Biblia sobre todo es la que nos va a ayudar a aclarar cualquier duda. Así que pase un excelente miércoles, el resto de la semana. Nos vemos Dios mediante, si Dios quiere. Ya sabe que la vida pues es allá el que la da o la quita cuando Él quiere. Dios mediante, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.